Era un día soleado, uno de esos días que hacen que el corazón palpite más rápido, lleno de esperanza y emoción. El aire cálido de la tarde acariciaba la piel, mientras el pequeño pueblo, cubierto de flores de colores brillantes, celebraba un evento muy especial. Ana y Javier, una joven pareja que se conoció en la universidad, estaban a punto de dar el gran paso, el día de su boda. Todos sus amigos y familiares estaban allí, esperándolos con sonrisas y ojos brillantes, ansiosos por compartir ese momento único en la vida de los novios. Ana estaba radiante con su vestido blanco, tan perfecto que parecía sacado de un cuento de hadas. Javier, con su traje bien ajustado, no podía dejar de sonreír mientras tomaba la mano de su futura esposa. Los dos habían esperado mucho para este día, luchando contra la distancia, los obstáculos y las dudas que venían con una relación a largo plazo. Pero hoy todo parecía estar en su lugar. El sacerdote pronunció las palabras que sellaban su destino. ¿Aceptas a Ana como tu esposa para amarla y respetarla todos los días de tu vida? Javier respondió con un sí firme, mirando a Ana con ojos llenos de amor. Y cuando fue el turno de ella, su respuesta fue igual de segura. Sí, acepto. Todo estaba perfecto. Las flores adornaban el altar, los invitados aplaudían y todos los ojos estaban sobre ellos. Era el inicio de una nueva etapa. La felicidad estaba en el aire, palpable y vibrante. Sin embargo, lo que debía ser el día más feliz de sus vidas comenzó a tornarse extraño. Cuando los novios salieron de la iglesia, rodeados por la gente que les aplaudía, la atmósfera cambió de repente. Un escalofrío recorrió la piel de Ana, un mal presagio que no pudo ignorar. Javier, notando su incomodidad, la miró preocupado, pero antes de que pudiera preguntar, un sonido ensordecedor interrumpió la celebración. Un estruendo, seguido de gritos, se oyó a lo lejos, fuera de la iglesia. Parecía que algo había explotado. Todos los presentes se quedaron en silencio, mirando hacia el lugar de donde provenía el ruido. El aire se había vuelto denso, y el sol que antes brillaba intensamente parecía apagarse, como si el día mismo estuviera presagiando algo horrible. ¿Qué fue eso? Preguntó Ana, su voz temblorosa, mientras Javier la abrazaba con fuerza. Es solo un ruido. Seguro que fue un accidente. Vamos, no te preocupes, dijo Javier, tratando de calmarla. Pero en su mirada también se reflejaba la misma incertidumbre. A medida que avanzaban hacia la salida, los primeros murmullos comenzaron a escucharse entre la multitud. Algunos decían que había sido una explosión, otros hablaban de un accidente de tráfico. Nadie sabía con certeza qué había ocurrido, pero todos coincidían en una cosa: algo no estaba bien. En ese momento, un oficial de policía se acercó rápidamente a la pareja. ¿Ana y Javier? Preguntó con urgencia, con una expresión grave en el rostro. Ana asintió, sintiendo un nudo en el estómago. Necesito que vayan conmigo. Hay algo que deben saber, dijo el policía. La voz del oficial no dejaba lugar a dudas. Lo que fuera que estuviera pasando era grave. Sin tiempo para reaccionar, Javier y Ana fueron guiados por el policía hacia un coche patrulla estacionado cerca. El ambiente se había vuelto aún más tenso y la multitud comenzó a dispersarse rápidamente, dejando a los novios solos con el oficial, sin saber lo que les esperaba. El coche arrancó y se alejó rápidamente de la iglesia. Mientras tanto, el ruido del tráfico se mezclaba con las sirenas de los vehículos policiales que pasaban a toda velocidad. El sol ya estaba poniéndose completamente y una oscuridad inquietante envolvía la ciudad. El policía, sin darles muchos detalles, les pidió que se quedaran en silencio hasta que llegaran a su destino. Pero el silencio solo aumentaba la tensión. Ana no dejaba de mirarlo, preguntándose si algo terrible había sucedido, si había algo que su boda había desatado, algo más allá de su control. Cuando llegaron a la comisaría, el policía los llevó rápidamente a una sala de interrogatorios. Por favor, siéntense, dijo con voz baja. Les voy a contar lo que pasó. Pero lo que dijo a continuación fue algo que ni Ana ni Javier pudieron imaginar. Han sido los primeros en saberlo, pero lo que ocurrió en el pueblo no fue un accidente. El ruido que escucharon fue una explosión, y la víctima es alguien cercano a ustedes. El mundo de Ana y Javier se desmoronó en ese instante. Nadie había mencionado un accidente o algo tan macabro durante la ceremonia. ¿Cómo podía ser esto posible? El policía los miró fijamente, esperando una reacción. Pero Ana estaba en shock. ¿Cómo era posible que algo tan horrible ocurriera en su propio pueblo, justo después de su boda? La pesadilla acababa de comenzar. Ana miró fijamente al policía, sin poder procesar lo que acaba de escuchar.
El corazón le latía desbocado y un sudor frío le cubría la frente. ¿Cómo era posible que una tragedia tan terrible hubiera ocurrido tan cerca de ellos justo después de su boda? Estaba aterrada, confundida, y el dolor en su pecho comenzaba a ser insoportable. Javier, al igual que ella, no podía creer lo que estaba oyendo. La palabra explosión resonaba en su cabeza una y otra vez. ¿Cómo podía haber ocurrido algo tan trágico tan cerca de su día más feliz? El tiempo parecía detenerse, y lo único que podía escuchar era el sonido de su propia respiración acelerada y el incesante ruido de las sirenas que continuaban escuchándose fuera de la comisaría. El policía, al ver sus expresiones de incredulidad, suspiró y se acercó a la mesa donde estaban sentados. Lo siento mucho por la confusión, pero les debo una explicación. Lo que ocurrió esta tarde no fue un simple accidente, fue un ataque, dirigido específicamente a ustedes. Ana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Miró a Javier, quien también parecía desconcertado. ¿A nosotros? ¿Por qué a nosotros?, preguntó Javier, su voz llena de incredulidad. El policía sintió lentamente, su rostro grave. No tengo todas las respuestas aún, pero lo que sé es que este ataque está relacionado con su boda. La explosión fue un intento de deshacerse de ustedes de una manera tan brutal como inesperada. Ana tragó saliva, su mente empezando a dar vueltas en busca de respuestas. ¿Quién querría hacernos daño el día de nuestra boda? No entendemos nada. Yo tampoco lo entiendo completamente, dijo el policía, su rostro ahora lleno de seriedad. Lo único que sabemos es que hay algo más detrás de esto, algo mucho más grande, algo que no se puede ignorar. Ana sentía que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Quién quería hacerles daño? No tenían enemigos, no que ella supiera. Nunca habían estado involucrados en nada que pudiera llevarlos a una situación tan peligrosa. Era un misterio. En ese momento el policía les hizo una señal para que lo siguieran. Vengan conmigo. Hay algo más que necesito mostrarles. No están a salvo aquí y los necesitamos en otro lugar. Ana, aún en shock, asintió sin saber qué otra opción tenían. Javier la tomó de la mano y juntos siguieron al policía por un largo pasillo de la comisaría. El ambiente se volvía cada vez más pesado y una sensación de peligro acechaba cada rincón. Cuando llegaron a una sala pequeña, el policía les indicó que se sentaran. Necesito que escuchen esto con atención, dijo mientras cerraba la puerta detrás de ellos. Ana y Javier se sentaron frente a él, esperando lo que parecía ser el inicio de una verdad que no querían conocer. El policía puso una grabadora sobre la mesa y presionó un botón. Un fuerte sonido de estática llenó la habitación por un momento, antes de que una voz crujiente comenzara a sonar a través de los altavoces. Este es el mensaje para Ana y Javier. No se equivoquen, la explosión fue solo un comienzo. Queremos que sepan que ustedes son la clave. Si hacen lo que les decimos, sus vidas serán las que siempre soñaron. Si no, el precio será mucho más alto. La voz era distorsionada, difícil de reconocer, pero lo que decía era claro, directo y aterrador. Ana y Javier se miraron, paralizados por el miedo. ¿Qué significa esto?, preguntó Javier, su voz casi un susurro. ¿Por qué nos están amenazando? El policía les miró con una expresión sombría. Esto, lo que acaban de escuchar, no es un mensaje cualquiera, es una advertencia. La explosión no fue solo un accidente, fue un acto premeditado, y ustedes están en medio de algo mucho más grande. El silencio llenó la habitación. Ana no sabía si podía soportar más. Estaba asustada, pero a la vez, la sensación de que algo mucho más grande que ella misma estaba ocurriendo la dejaba sin aliento. ¿Qué quería este desconocido de ellos? ¿Qué relación tenía su boda con este terrible suceso? Javier la miró con una mirada decidida. Tenemos que averiguar qué está pasando. No podemos quedarnos de brazos cruzados. El policía los miró fijamente y asintió. Lo sé, pero esto no es algo que puedan manejar solos. Hay más de lo que pueden imaginar. Las personas que están detrás de esto no son cualquier cosa. Ustedes son solo una pieza de un rompecabezas mucho más peligroso. En ese momento, un estremecimiento recorrió el cuerpo de Ana. Aunque no sabía qué más le depararía la noche, tenía una certeza. Su vida y la de Javier nunca volvería a ser la misma. Un nuevo peligro se cernía sobre ellos, y aún no sabían ni siquiera cómo comenzar a enfrentarlo. ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué quería este grupo de personas y cómo estaban relacionados con ellos? Las preguntas seguían sin respuestas, y la oscuridad del misterio se cernía más cerca de lo que podían imaginar.
Lo único que sabían era que ahora su vida era una carrera contra el tiempo, y cada segundo que pasaba los acercaba más al abismo. El aire en la habitación se volvió aún más denso cuando el policía apagó la grabadora. Ana y Javier no podían dejar de pensar en la grabación, en la voz distorsionada y en las palabras amenazantes que aún resonaban en sus oídos. ¿Qué era lo que realmente querían de ellos? ¿Por qué? La tensión se podía cortar con un cuchillo, y a pesar de que estaban rodeados de agentes de policía, ninguno de ellos parecía tener una respuesta clara. El policía que los había estado guiando, un hombre de mediana edad con un rostro severo, se sentó frente a ellos. Parecía tener un conocimiento más profundo de lo que estaba ocurriendo, pero hasta ese momento se había mantenido en silencio, como si estuviera esperando el momento adecuado para hablar. Escuchen, esto va más allá de lo que pueden imaginar, comenzó el oficial, su voz grave. La explosión no fue un incidente aislado, y lo que acabamos de escuchar es solo una pequeña parte de lo que está por venir. No podemos darles todos los detalles ahora, pero lo que les puedo decir es que hay personas poderosas detrás de todo esto, personas que no se detendrán ante nada para conseguir lo que quieren. Ana tragó saliva. Sus pensamientos volvían una y otra vez al mensaje que había escuchado. ¿Qué quieren de nosotros? ¿Por qué nuestra boda? Nunca hemos hecho nada para provocar a nadie. El policía los miró fijamente, sus ojos cansados pero llenos de determinación. Eso es lo que necesitamos descubrir. Los han elegido a ustedes, y no sabemos por qué, pero este no es un juego. Si no se toman esto en serio, las consecuencias podrían ser fatales. Javier miró a Ana, un nudo se formó en su estómago. ¿Qué estaba pasando? Apenas habían comenzado a planear su futuro juntos, y ya se veían arrastrados a un misterio de vida o muerte. ¿Por qué ellos? ¿Qué tenía que ver su boda con todo esto? ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Javier, mirando al policía con una mezcla de desesperación y determinación. El oficial se levantó lentamente y se acercó a la ventana. Lo primero es lo primero. Deben salir de aquí inmediatamente. Ya no están a salvo en la comisaría. Nos han estado observando desde que llegaron. No sabemos quiénes son, pero sabemos que tienen recursos. Ana sintió como el pánico empezaba a apoderarse de ella, pero sabía que no podían quedarse de brazos cruzados. Javier la tomó de la mano, apretándola con fuerza. Ambos sabían que lo que sucediera a continuación podría marcar el fin de sus vidas, tal como las conocían. ¿A dónde vamos?, preguntó Ana, su voz temblorosa. Los llevaré a un lugar seguro, respondió el policía, pero deben confiar en mí. Nadie más sabe lo que está pasando, y esto debe mantenerse en secreto. Si los encuentras, no sobrevivirán. La frase del policía colgaba en el aire como una sentencia de muerte. Ana no sabía si podía confiar en él, pero no tenía opción. No podían quedarse allí, en la comisaría, a merced de los desconocidos que los acechaban. Con rapidez, el oficial les indicó que los acompañaran. Los tres se movieron hacia la puerta, pasando por los pasillos oscuros de la comisaría, esquivando miradas curiosas de otros oficiales que, a juzgar por su actitud, no estaban enterados de la gravedad de la situación. Salieron a la calle y subieron a un coche oscuro que los esperaba frente al edificio. Ana se sintió extraña al estar sentada en ese vehículo, como si estuviera cruzando una línea sin retorno. El conductor, un hombre con gafas oscuras, arrancó el coche y empezó a conducir sin decir una palabra. Solo el sonido del motor rompía el silencio denso que llenaba el interior. Mientras conducían por las calles oscuras, Ana y Javier intercambiaban miradas nerviosas. La ciudad parecía más vacía que nunca. Era una sensación extraña, como si todo el mundo hubiera desaparecido de repente, dejando a los tres en una especie de limbo. ¿A dónde los llevaban? ¿Qué les esperaba? El policía que los acompañaba, aún serio, no dejó de mirar el camino, pero al fin habló. Están en peligro. No podemos ir a ningún lugar que esté relacionado con sus vidas anteriores. Su boda, eso fue el inicio, el comienzo de algo mucho más grande. Necesito que me prometan que no hablarán con nadie sobre esto. La gente que está detrás de esto no perdona. Ana asintió, aunque no estaba segura de si realmente entendía todo lo que estaba ocurriendo. Había demasiadas preguntas sin respuesta, pero había algo en la mirada del policía que le decía que estaba diciendo la verdad. Lo único que podía hacer era confiar en él, aunque su instinto le decía que algo más se ocultaba detrás de todo esto. De repente, el coche giró en una esquina y se adentró en un callejón oscuro.
El policía, al ver su expresión de incertidumbre, se adelantó y dijo, lo que está por venir no es solo peligro, es algo que cambiará todo lo que saben sobre la vida, pero debemos estar preparados. La calle parecía interminable, y el miedo crecía con cada kilómetro que pasaban. Ana no sabía qué estaba por delante, pero sentía en su corazón que jamás olvidaría ese día. Lo que había comenzado como una celebración de amor, ahora se transformaba en una lucha por sobrevivir. ¿Qué les esperaba al final de ese oscuro camino? El coche continuó su recorrido por el oscuro callejón, y el silencio que lo rodeaba era tan denso que Ana sentía que podría cortarlo con una cuchilla. Miraba a Javier, cuyos ojos reflejaban una mezcla de miedo y desconcierto, pero también de una rara determinación. Los dos sabían que estaban inmersos en algo mucho más grande de lo que podían comprender, pero lo que más les asustaba era la incertidumbre de lo que les esperaba. El coche giró en otra esquina y finalmente llegaron a un edificio de aspecto anticuado, con ventanas cubiertas de polvo y una puerta de hierro oxidado. Al detenerse frente a la entrada, el conductor apagó el motor sin decir una palabra. El policía los miró por un momento antes de salir del vehículo y dirigirse hacia la puerta sin esperar a que ellos lo siguieran. Este es el lugar, dijo el policía, haciendo un gesto para que Ana y Javier lo siguieran. El edificio, aunque grande, tenía un aire de abandono. Parecía como si nadie lo hubiera habitado en años. Sin embargo, a medida que cruzaban el umbral, una sensación extraña comenzó a apoderarse de Ana. Algo en ese lugar no estaba bien, y no solo por su aspecto, sino por el aire que se respiraba. Era como si todo estuviera impregnado de secretos. Javier caminaba junto a ella, apretando su mano con fuerza, y eso le daba algo de consuelo. Entraron en una habitación en la parte trasera del edificio, donde una pequeña mesa de madera estaba rodeada por varias sillas. El oficial les indicó que se sentaran y les ofreció algo de beber, aunque la atmósfera en el lugar hacía que nada pareciera confiable. A pesar de sus esfuerzos por parecer relajado, el policía también mostraba signos de tensión. Bien, comenzó una vez que todos estuvieron sentados. Ahora les explicaré todo lo que necesitan saber, aunque no es fácil de creer. Ana se inclinó hacia adelante, su corazón palpitando en su pecho. ¿Qué está pasando? ¿Por qué nuestra boda? ¿Quién está detrás de todo esto? El policía suspiró y se pasó una mano por el rostro. Parecía cansado, como si estuviera luchando por encontrar las palabras correctas. Lo que ocurrió hoy no fue una coincidencia. Ustedes han sido escogidos, no por lo que son como pareja, sino por algo mucho más grande. Este evento, su boda, fue el detonante. Hay una organización que ha estado observando sus movimientos y el mensaje que recibieron fue solo el primer paso. ¿Una organización? ¿Qué tipo de organización? Preguntó Javier, su tono lleno de incredulidad. El policía asintió lentamente. Una organización secreta que opera en las sombras, cuyo propósito es manipular eventos. Su boda fue planeada. Todo lo que han vivido en los últimos meses ha sido parte de un esquema mayor. Pero no se trata solo de ustedes dos. Hay más involucrados. Ana sintió que su mente se nublaba. ¿Cómo podía ser esto posible? ¿Cómo había algo tan grande, tan oculto, relacionado con algo tan personal como su boda? Era como si hubieran sido piezas en un tablero de ajedrez, sin saberlo. ¿Por qué? ¿Qué quieren de nosotros? Ana no podía evitar preguntar. Necesitaba respuestas, necesitaba comprender cómo todo esto estaba relacionado con ellos. El policía les lanzó una mirada seria. No puedo decirles todo ahora, pero lo que les puedo asegurar es que las personas que están detrás de esto no se detendrán ante nada. No les importa quiénes sean ni qué estén haciendo. Ustedes estaban en el lugar adecuado en el momento adecuado, y eso les ha puesto en su radar. Lo único que puedo decirles es que deben tener cuidado con cada paso que den de aquí en adelante. Ana miró a Javier, quien la sostenía de la mano con más fuerza. Su rostro estaba más pálido que nunca, pero sus ojos reflejaban la misma preocupación. El miedo los envolvía, pero había algo más, una curiosidad creciente. ¿Qué era lo que había detrás de todo esto? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Preguntó Javier, tratando de controlar la voz que temblaba. El policía los observó por un momento y luego se levantó. Lo primero es que no pueden quedarse aquí. No es seguro. Deben desaparecer, al menos por un tiempo. He arreglado un lugar donde podrán estar a salvo, pero necesitaré que confíen en mí por completo. No hay espacio para dudas. Los que los están persiguiendo tienen ojos en todas partes. ¿A dónde nos llevas?
preguntó Ana, con desconfianza. Un lugar seguro, un lugar donde nadie podrá encontrarlos. No puedo darles detalles por ahora, pero les prometo que será su única oportunidad de salir con vida. El policía comenzó a caminar hacia la puerta, y Ana y Javier se levantaron, aunque el miedo seguía en sus corazones. ¿Deberían confiar en este hombre? ¿Había alguna opción más? La respuesta parecía obvia, pero la inquietud persistía. Salieron del edificio y regresaron al coche, donde el conductor ya los esperaba. Sin intercambiar palabras, subieron al vehículo y comenzaron a conducir hacia lo desconocido. Ana miraba el rostro de Javier, buscando consuelo en sus ojos, pero el miedo aún no había desaparecido. Todo esto parece un mal sueño, murmuró Ana, más para sí misma que para Javier. Pero él no respondió, y eso solo aumentó la sensación de que estaban atrapados en algo que no podían entender. ¿Hasta dónde llegarían para protegerlos? ¿Y quién estaba realmente detrás de todo esto? El coche se adentró en la noche y Ana, aunque asustada, sabía que no podían volver atrás. La verdadera pesadilla apenas comenzaba. El coche avanzaba por la carretera desierta, alejándose cada vez más de la ciudad. Ana miraba por la ventana, observando las luces que desaparecían en la distancia, dejando atrás todo lo que conocía. El aire en el interior del vehículo era denso, cargado de una tensión palpable. Javier no hablaba, pero su mano apretaba la de Ana con fuerza, como si quisiera transmitirle un poco de la calma que ambos necesitaban. ¿Qué crees que está pasando?, susurró Ana, mirando a su esposo con los ojos llenos de preguntas. ¿Quiénes son esas personas? ¿Por qué están tan interesados en nosotros? Javier, a pesar de su expresión seria, intentó sonreír débilmente. No lo sé, pero creo que el policía tiene razón. Están observándonos, y no es coincidencia que nuestra boda fuera el punto de partida. Algo más grande está en juego, pero aún no entendemos. El coche continuó su trayecto, alejándose más y más de las áreas urbanas. La carretera se volvió sinuosa y estrecha, rodeada de árboles que parecían engullir todo lo que quedaba de la civilización. La oscuridad de la noche parecía envolverlos, y cada curva del camino aumentaba la sensación de desconcierto. ¿Dónde estamos?, preguntó Ana, mirando nerviosamente a su alrededor. La oscuridad y la soledad del lugar la hacían sentirse aún más vulnerable. Casi llegamos, respondió el conductor con voz grave. El lugar está cerca. Pero Ana no podía dejar de sentir que algo no estaba bien. La ansiedad que había sentido desde el principio se intensificaba con cada minuto que pasaba. ¿Estaban realmente a salvo o estaban caminando hacia algo aún más peligroso? De repente, el coche se detuvo frente a un portón de hierro. La entrada estaba rodeada de árboles frondosos y, a pesar de la oscuridad, Ana podía distinguir una gran mansión en el fondo. El lugar parecía estar apartado, aislado de todo y de todos. ¿Es aquí?, preguntó Ana, su voz temblando. La mansión, aunque parecía abandonada, tenía algo inquietante en su aspecto. Sí, dijo el conductor, abriendo la puerta del coche. Este es el refugio. Ana y Javier intercambiaron miradas. No sabían qué esperar, pero sabían que no tenían otra opción. Bajaron del coche y caminaron hacia la puerta, que se abrió lentamente con un rechinido. Un hombre de aspecto serio, vestido con ropa oscura, les esperaba. Era el mismo policía que los había acompañado hasta allí. Bienvenidos. A partir de este momento, este es su hogar, pero deben entender que no podrán salir de aquí durante algún tiempo, dijo el hombre, su mirada fija y calculadora. ¿Por qué?, preguntó Javier, con una mezcla de preocupación y desconfianza. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quiénes son realmente ustedes? El hombre los miró por un momento, como si evaluara si debían saber la verdad. Finalmente suspiró. Mi nombre es Eduardo. Soy parte de un grupo que se encarga de proteger a personas como ustedes. Gente que ha sido marcada por aquellos que están detrás de todo esto. En este lugar estarán a salvo, por ahora. Ana sintió un escalofrío al escuchar sus palabras. ¿Protección? ¿Quiénes eran realmente estas personas? ¿Y por qué tenían que estar tan ocultos? ¿Qué quieren de nosotros?, preguntó Ana, su voz apenas audible. Eduardo los miró con seriedad. Lo que quieren de ustedes es complicado, pero lo que puedo decirles es que en algún momento serán parte de algo mucho más grande, y no pueden escapar de eso. Javier frunció el ceño, claramente confundido. ¿De qué estás hablando? ¿Quiénes son esas personas? Eduardo los guió hacia el interior de la mansión y los llevó a una sala de estar amplia, con sofás de cuero y una chimenea apagada. En las paredes había retratos de personas desconocidas,
algunos de ellos antiguos, pero lo que más sorprendió a Ana fue la atmósfera. A pesar de la apariencia de lujo, todo parecía sombrío, como si el lugar estuviera cubierto de secretos. Es mejor que se queden aquí y no hagan preguntas, dijo Eduardo mientras se sentaba en uno de los sofás. El tiempo jugará a su favor, pero por ahora deben descansar. Mañana tendremos más tiempo para explicarles lo que está sucediendo. Ana y Javier intercambiaron miradas. Las palabras de Eduardo los dejaron aún más confundidos, pero sabían que no podían irse. Ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Pasaron la noche en la mansión, pero el sueño de Ana fue inquieto. Las paredes de la casa parecían susurrar secretos, y cada vez que cerraba los ojos sentía que algo no estaba bien. La sensación de estar siendo observada no la abandonaba. A la mañana siguiente el sol apenas comenzaba a asomar y ya estaban listos para escuchar la verdad. ¿Qué les esperaría en ese día? ¿Estaba a punto de desvelarse el misterio detrás de su boda o era solo el comienzo de una nueva pesadilla? El miedo y la incertidumbre les recorrían el cuerpo, pero solo una cosa era segura: nada sería como antes. El aire de la mañana era frío y nublado, con la niebla cubriendo la mansión como un manto de misterio. Ana se despertó antes que Javier, y mientras él dormía profundamente, ella se levantó sigilosamente y se acercó a la ventana. Desde allí, podía ver el jardín desordenado y los árboles que parecían abrazar la casa, como si intentaran esconderla del mundo exterior. La sensación de estar atrapada en un lugar extraño la invadió de nuevo. ¿Qué está pasando aquí?, se preguntó en voz baja, sus manos temblando ligeramente al apoyarse sobre el cristal. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué quieren de nosotros? No había respuestas. El único sonido era el viento, que arrastraba hojas secas por el jardín. Decidió que, aunque aún no entendiera nada, debía hablar con Eduardo y encontrar respuestas. No podía seguir en la oscuridad. Cuando Javier despertó, Ana ya estaba lista para salir. Su rostro reflejaba el cansancio, pero en sus ojos brillaba una determinación que Javier nunca había visto antes. ¿Qué pasó anoche?, preguntó Javier mientras se frotaba los ojos. ¿Dónde está Eduardo? Lo busqué, pero no lo encontré. Voy a averiguar qué está pasando. No podemos quedarnos aquí sin saber nada. Javier la miró, preocupado. Ana, no sé si es buena idea. Lo que sea que esté pasando, tenemos que entenderlo primero. No podemos enfrentarnos a ellos sin saber qué quieren. Ana no le respondió de inmediato, pero sus pasos eran firmes mientras avanzaba hacia la sala principal. Eduardo no estaba allí, pero un hombre desconocido los esperaba. Tenía una mirada severa y una expresión que parecía incapaz de mostrar simpatía. Buenos días, dijo el hombre, su voz grave. Eduardo se ha ido, pero ha dejado instrucciones para que se queden aquí hasta que regresen. Ana no pudo evitar sentirse desconfiada. El hombre no les estaba ofreciendo ninguna explicación y algo en su actitud la ponía alerta. ¿Quién eres?, preguntó Ana con un tono directo. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son ustedes? El hombre la observó por un momento y antes de responder, caminó hacia una mesa en el centro de la habitación. Allí colocó varios documentos sobre la superficie, como si estuviera preparando algo importante. Lo que ocurre aquí no es simple. Ustedes son parte de algo más grande, mucho más grande de lo que imaginan, dijo, finalmente mirando a Ana y Javier a los ojos. ¿De qué hablas?, preguntó Javier, con la impaciencia surgiéndole en la voz. Nos casamos, ¿y ahora qué? ¿Por qué están tan interesados en nosotros? El hombre suspiró y comenzó a caminar de un lado a otro, como si estuviera tratando de encontrar la mejor manera de explicar lo inexplicable. Hace muchos años hubo una serie de sucesos. Algunos creen que fue solo una serie de coincidencias, pero en realidad fue un plan meticulosamente orquestado, un plan que involucra a personas como ustedes. ¿Qué tipo de plan?, preguntó Ana, su voz entrecortada por la confusión y el miedo. El hombre se detuvo frente a ellos y por primera vez dejó ver un atisbo de emoción en su rostro. Miedo. Un plan de control, de manipulación. Pero más allá de eso, una guerra silenciosa que aún continúa. Ustedes son las piezas de un rompecabezas. Y la boda, el momento en que se unieron, fue el comienzo de todo, la clave de lo que está por venir. Ana no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Una guerra silenciosa? ¿Piezas de un rompecabezas? La realidad comenzó a desmoronarse a su alrededor y todo lo que creían conocer comenzó a volverse irreconocible. ¿Qué debemos hacer?, preguntó Javier, su voz cargada de desesperación. ¿Qué significa todo esto?
El hombre los miró de manera penetrante y finalmente les entregó los documentos. Lo que les digo es solo el comienzo. Lean esto, y cuando Eduardo regrese, todo comenzará a aclararse. Ana y Javier tomaron los documentos con manos temblorosas. Al abrirlos, lo primero que notaron fue una fotografía antigua en blanco y negro de una pareja que se veía extrañamente familiar. La mujer tenía una sonrisa en su rostro, mientras que el hombre la miraba con una intensidad inquietante. No sabían quiénes eran, pero sus rostros les resultaban extrañamente cercanos. ¿Quiénes son ellos?, preguntó Ana, señalando la foto. El hombre se quedó en silencio por un momento antes de responder. Ustedes no saben lo que han comenzado, pero pronto lo sabrán. Los recuerdos de sus vidas anteriores están por despertar. La última frase dejó a Ana y Javier completamente desorientados. ¿Vidas anteriores? ¿Qué quería decir con eso? ¿Cómo podían estar involucrados en algo tan oscuro? Antes de que pudieran hacer más preguntas, el hombre se despidió y se retiró, dejándolos solos en la habitación. Ana y Javier miraron los documentos, sus mentes llenas de preguntas y temor. Sin embargo, sabían que había algo mucho más grande que ellos en juego. La única certeza era que estaban atrapados en una red que se tejía a su alrededor, y no sabían cómo escapar. Pero lo que sí sabían era que no podían quedarse ahí sin más respuestas. La verdad estaba fuera de su alcance, pero todo lo que sabían es que tenían que seguir buscando, sin importar a qué los llevara. El silencio en la mansión era asfixiante. Los documentos que Ana y Javier sostenían en sus manos pesaban más de lo que imaginaban. Las páginas eran antiguas, amarillentas, con una tipografía que parecía sacada de otra época. Pero lo más inquietante era la foto que acompañaba los documentos, la imagen de una pareja que les resultaba desconcertantemente familiar. ¿Por qué se sentían tan conectados con esos rostros? ¿Por qué esa mirada tan penetrante del hombre en la foto? No puedo seguir ignorando esto, dijo Ana, rompiendo el silencio. Estaba sentada en una mesa del salón, observando con atención los documentos mientras Javier caminaba nervioso de un lado a otro. Su mente estaba abrumada, pero algo en su interior le decía que debían llegar al fondo de esto, sin importar el peligro que implicara. Tenemos que hablar con Eduardo, insistió Javier, su voz llena de ansiedad. No podemos quedarnos aquí sin saber nada. Necesitamos respuestas. Ana no lo miró de inmediato, pero asintió lentamente. Sabía que tenían razón, pero también sabía que las respuestas que buscaban probablemente cambiarían sus vidas para siempre. Justo en ese momento, se escuchó un fuerte ruido desde el piso superior de la mansión, un sonido seco, como si algo pesado cayera al suelo. Ana y Javier se miraron, los ojos llenos de miedo. Algo no estaba bien. ¿Qué fue eso?, susurró Ana, levantándose de la mesa rápidamente. Voy a ver qué es. Quédate aquí, dijo Javier, pero Ana no lo dejó ir sola. A pesar del miedo que la invadía, sentía que no podían separarse. Había algo en el aire, algo inquietante, y no quería enfrentarse a eso sola. Subieron lentamente las escaleras, cada paso resonando en el pasillo vacío. El sonido había cesado, pero la tensión aumentaba con cada segundo. Al llegar a la puerta del cuarto de Eduardo, Javier puso su oído contra la madera, tratando de escuchar algo. ¿Hay alguien allí?, preguntó Ana en un susurro, sintiendo que su corazón latía más rápido de lo normal. No hubo respuesta. Javier empujó la puerta lentamente, dejando que una rendija de luz se filtrara por la grieta. Dentro, el cuarto estaba completamente oscuro. Las cortinas estaban cerradas y la única luz provenía de una lámpara de escritorio apagada. Pero lo que más los sorprendió fue lo que encontraron en el suelo. Una mancha de sangre, pequeña pero alarmante, salpicaba la alfombra. Ana dio un paso hacia adelante, su respiración se aceleró. Javier no pudo evitar dar un paso atrás. No, esto no puede estar pasando, murmuró él, el miedo en su voz claramente palpable. Ana se acercó cautelosamente y cuando sus ojos se adaptaron a la oscuridad vio algo más. Sobre el escritorio de Eduardo había una carta escrita a mano. El papel estaba doblado de manera que parecía que había sido guardado a toda prisa. Ana la recogió con manos temblorosas y la abrió cuidadosamente. Mientras la leía en silencio, Javier observaba cada uno de sus movimientos, esperando alguna respuesta. Es una carta para nosotros, dijo Ana, sus ojos fijos en el papel. Dice que todo lo que han vivido hasta ahora ha sido planeado. Habla de un camino a seguir y menciona que debemos tomar la decisión correcta para no perder todo. Javier frunció el ceño. ¿Qué significa eso? ¿Qué camino? ¿Y por qué la sangre?
¿Por qué la carta está aquí? Antes de que pudieran continuar con las preguntas, el sonido de pasos rápidos desde abajo los hizo girar abruptamente. No estaban solos. Algo o alguien estaba cerca, y no podía ser bueno. ¡Corre!, gritó Javier, empujando a Ana hacia la puerta. Pero antes de que pudieran llegar al final del pasillo, la figura de un hombre apareció frente a ellos. Era uno de los hombres que habían visto en la mansión esa mañana, y su rostro mostraba una expresión de desespero y urgencia. No vayan allí, les dijo con voz temblorosa. No deben seguir buscando. Ustedes no saben lo que han despertado. Javier no entendió, pero antes de que pudiera preguntar, el hombre dio un paso atrás como si temiera que los estuvieran acechando. ¿Qué está pasando aquí?, gritó Ana, su voz quebrada por la angustia. ¿Quiénes son ustedes? El hombre se quedó en silencio por un largo momento antes de responder, su rostro cada vez más pálido. Somos los últimos guardianes. Nadie puede salir. Nadie puede saber la verdad. Deben dejar esto atrás antes de que sea demasiado tarde. Antes de que pudieran reaccionar, el hombre se dio la vuelta y desapareció por el pasillo, dejando un rastro de miedo en el aire. Ana y Javier se miraron con el alma en vilo. Cada vez sentían más que no eran los dueños de su destino. La verdad que buscaban parecía estar más allá de lo que podían comprender, pero no podían rendirse. La carta de Eduardo, la sangre en el cuarto, las advertencias de ese hombre. Todo apuntaba a algo mucho más grande, algo que, aunque no lo entendieran por completo, tenía que resolverse. Ana y Javier se quedaron paralizados por unos segundos, completamente desconcertados por lo que acaban de escuchar. El hombre que se había cruzado en su camino había desaparecido tan rápidamente como había llegado, dejando a su paso solo más preguntas que respuestas. Pero el peligro que sentían en el aire era más palpable que nunca. Algo estaba mal y necesitaban descubrir qué antes de que fuera demasiado tarde. ¿Qué quiere decir con los últimos guardianes?, preguntó Ana con la voz temblorosa. Javier no tenía respuesta. A pesar de las advertencias, sentía que ya no había vuelta atrás. La verdad estaba al alcance de sus manos, pero parecía que algo o alguien trataba de impedir que la descubrieran. El miedo era real, pero también lo era la necesidad de comprender. No podían darse por vencidos. Decidieron regresar al despacho de Eduardo, aunque el ambiente en la mansión se volvía cada vez más tenso. Cada rincón parecía ocultar algo más, y cuanto más buscaban, más se sumergían en una red de secretos oscuros que jamás imaginaron que existirían. ¿Deberíamos contarle todo a la policía?, preguntó Ana, su voz llena de incertidumbre mientras caminaban por el pasillo. La mansión estaba en silencio, como si todo lo que ocurría estuviera condenado a ser escuchado solo por ellos. Javier suspiró profundamente. La idea de involucrar a la policía parecía lógica, pero también peligrosa. Si los últimos guardianes estaban realmente protegiendo algo tan peligroso, ¿cómo podían confiar en que las autoridades no fueran parte del misterio? No lo sé, respondió Javier, pero tenemos que estar preparados para cualquier cosa. Al llegar a la oficina de Eduardo, Ana cerró la puerta detrás de ellos con cuidado, como si el simple hecho de entrar pudiera activar algún tipo de trampa. Las paredes, normalmente decoradas con cuadros familiares, ahora parecían más inquietantes. Javier se acercó al escritorio y vio el mismo papelerío, pero algo en la mesa llamó su atención. Un viejo libro de cuero estaba abierto, y sobre él había un símbolo extraño, que no habían visto antes. Ana se acercó y lo tocó, sintiendo un escalofrío recorrer su cuerpo. El símbolo estaba grabado con una precisión inquietante, pero lo que más le llamó la atención fue el título del libro. En letras doradas podía leer El despertar de los silenciados. Esto. Esto no es un libro común, dijo Ana, abriendo lentamente las páginas. A medida que leía, sus ojos se agrandaban por la incredulidad. Había referencias a rituales secretos, guardianes de antiguos secretos y advertencias acerca de un poder que debía mantenerse oculto a toda costa. Javier, por su parte, comenzó a buscar alrededor de la mesa. Algo en su interior le decía que necesitaban saber más sobre el simbolismo de este libro. Si Eduardo había estado involucrado en algo tan oscuro, ¿acaso él también había caído víctima de una fuerza mayor? O, tal vez, algo peor, algo que lo había controlado hasta su muerte. De repente, Ana se detuvo en una página que hablaba de un reencuentro. El texto indicaba que en determinado momento los guardianes serían llamados a unirse con aquellos destinados a completar el ritual.
Al principio no comprendieron el significado de esas palabras, pero conforme iban leyendo, la conexión con lo que había sucedido en su propia boda empezó a cobrar sentido. ¿Esto habla sobre nosotros?, preguntó Ana con voz temblorosa. ¿Somos los destinados que mencionan en el libro? Javier miró las palabras en la página. No podía creerlo. El sentimiento que había tenido desde el momento de la boda, esa sensación extraña, esa intuición que había intentado ignorar, ahora parecía mucho más real. Algo en el libro hablaba de ellos, pero ¿por qué? ¿Qué papel jugaban en este extraño y peligroso escenario? Ana cerró el libro con un golpe seco, como si al hacerlo pudiera evitar que las palabras siguieran afectándola. Pero Javier ya había tomado una decisión. Necesitaban respuestas. No podían detenerse ahora. La policía, los guardianes, el simbolismo del libro, todo apuntaba a algo más grande, algo que ni siquiera podían imaginar. Vamos a encontrar la verdad, Ana. No importa lo que tengamos que hacer. A medida que se preparaban para salir de la oficina, un fuerte estruendo proveniente del vestíbulo superior los hizo saltar. No era solo un ruido cualquiera, sino un sonido como si algo pesado hubiera caído al suelo. Sin pensarlo, ambos corrieron hacia el origen del sonido, su corazón latiendo con fuerza. Cuando llegaron a la escalera, una figura se asomó desde la penumbra. Era el hombre que había aparecido antes, pero ahora su rostro estaba completamente demacrado, con los ojos desorbitados de miedo. «¡No sigan!», gritó, pero antes de que pudiera decir más, cayó al suelo con una expresión de terror puro. Ana y Javier no sabían qué hacer. El hombre parecía estar huyendo de algo, pero ¿de qué? Todo estaba fuera de control. La verdad que buscaban se estaba acercando rápidamente, pero con ella también lo hacía un peligro inminente que amenazaba con devorarlos. La pregunta seguía siendo la misma. ¿Qué estaban despertando al seguir buscando respuestas? El cuerpo del hombre cayó al suelo con un sonido sordo y por un instante todo quedó en silencio. Ni Ana ni Javier se atrevieron a acercarse. La atmósfera en la mansión había cambiado. Lo que antes parecía un refugio de secretos, ahora era una prisión, un lugar donde la verdad estaba a punto de revelarse, pero también de consumirlos. El rostro del hombre estaba pálido, sus ojos completamente vacíos, como si su alma se hubiera ido con el último suspiro. Sin embargo, su mirada fija en ellos no dejaba lugar a dudas. Había algo en él que no estaba bien, algo que no podían ignorar. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Ana, su voz temblorosa mientras miraba al hombre sin vida en el suelo. Javier, por su parte, estaba completamente estupefacto. Sabía que esto no era un simple accidente, no lo era en absoluto. Todo apuntaba a que algo mucho más grande y peligroso estaba en juego. «Tenemos que salir de aquí», dijo Javier, con la mirada fija en el pasillo oscuro que se extendía ante ellos. Sin embargo, antes de que pudiera tomar la decisión de moverse, escucharon un sonido de pasos rápidos acercándose desde las escaleras. Ana se quedó paralizada y Javier, al darse cuenta de lo que eso significaba, dio un paso hacia atrás, empujando a Ana hacia la pared. «¿La policía?», preguntó Ana, con el corazón acelerado. No había tiempo para pensar. Si lo que pensaban era cierto, si las piezas del rompecabezas se encajaban de la manera que temían, no podrían confiar en nadie fuera de ellos mismos. La policía, los guardianes, todos podrían estar involucrados. El peligro estaba en todas partes. Pero los pasos seguían acercándose y el sudor comenzó a resbalar por la frente de Javier. Él sabía que no podían quedarse allí, no con el libro, no con las respuestas que aún les faltaban por descubrir. Pero al mismo tiempo, no podía irse sin saber qué estaba ocurriendo en ese lugar, y mucho menos dejar atrás al hombre que yacía muerto en el suelo. «Ana, tenemos que movernos. Rápido», dijo Javier, mirando a su alrededor en busca de una salida. Se sentía atrapado, pero sabía que no podían perder más tiempo. Antes de que pudieran dar un solo paso, la figura que había descendido por las escaleras apareció en el umbral, tan repentina como la tormenta. Era otro hombre, de rostro severo y mirada dura. Llevaba una chaqueta de cuero negro que parecía desentonar con la atmósfera del lugar. En su mano llevaba una pistola. «No deberían haber buscado más», dijo el hombre, su voz grave resonando en la mansión vacía. «Ahora están involucrados en algo mucho más grande de lo que pueden imaginar, y no hay vuelta atrás». Javier y Ana se quedaron inmóviles. El miedo comenzó a apoderarse de ellos, pero en su interior también había algo más. Una sensación extraña de que todo esto estaba sucediendo por una razón.
Ellos no habían buscado este destino, pero ahora era demasiado tarde para dar un paso atrás. ¿Quién eres?, preguntó Javier, su voz firme a pesar de la tensión en el aire. El hombre los miró con una intensidad escalofriante. Sin decir palabra, levantó la pistola hacia ellos, apuntando directamente al corazón de Javier. Pero antes de que pudiera disparar, algo extraño ocurrió. Un grito desgarrador, como el sonido de algo desgarrado, resonó en toda la mansión. Fue como si las paredes mismas comenzaran a temblar. El hombre que los había apuntado con la pistola se detuvo, sorprendido por el sonido, y su rostro se tornó pálido. ¿Qué está pasando?, dijo, mirando hacia el pasillo oscuro. Javier aprovechó ese momento para empujar a Ana hacia un rincón, ocultándose de la vista del hombre. El sudor caía por su frente y su mente comenzaba a correr más rápido que nunca. El misterio de la mansión estaba a punto de revelarse y no podían quedarse atrás. El grito, cada vez más fuerte, parecía venir de las profundidades de la mansión. Un sonido metálico, como si algo estuviera abriéndose, resonó a través de las paredes. Ana y Javier intercambiaron miradas llenas de incertidumbre. Algo estaba despertando en ese lugar, algo que no deberían haber desenterrado. Tenemos que salir de aquí, dijo Ana con voz baja, mirando el rostro de Javier, buscando respuestas en sus ojos. Pero Javier estaba completamente absorbido en los sonidos que provenían de la mansión. La habitación, que antes parecía segura, ahora parecía estar viva, respirando. Algo oscuro y antiguo se estaba despertando. El hombre con la pistola bajó su arma lentamente, su rostro ahora completamente desencajado. Su respiración se agitaba y sus ojos mostraban un miedo palpable, algo que no podía ocultar. Es demasiado tarde para irse, susurró con voz temblorosa. La oscuridad que rodeaba la mansión estaba a punto de devorarlos, y lo peor era que no sabían quién estaba detrás de todo esto, si los guardianes, la policía o algo mucho más antiguo y siniestro. Pero lo que sí sabían era que el peligro no había hecho más que comenzar, y no podían dar un paso atrás. El aire en la mansión estaba cargado de tensión. Las paredes parecían respirar y cada sonido se amplificaba en el silencio inquietante que los rodeaba. Javier y Ana, temblando, miraban al hombre con la pistola, quien parecía más asustado que ellos. Algo estaba sucediendo más allá de lo que podían comprender. Y ahora, con el hombre en el pasillo retrocediendo, había un único pensamiento en sus mentes: salir, salir lo antes posible. Pero antes de que pudieran moverse, la mansión comenzó a resonar con un sonido sordo, como si algo estuviera cediendo, algo oscuro y profundo dentro de las entrañas de la casa. Los candelabros sobre sus cabezas temblaron y las puertas de las habitaciones vecinas crujieron, como si se abrieran por voluntad propia. Javier, viendo que el hombre con la pistola comenzaba a vacilar, decidió que era el momento. Sin pensarlo, empujó a Ana hacia la escalera que conducía al segundo piso, esperando que la salida estuviera más cerca de lo que imaginaban. «¡Rápido, Ana!», gritó mientras tomaba su mano y la guiaba por el pasillo oscuro. Pero el sonido de los pasos detrás de ellos les hizo darse cuenta de que no estaban solos. El hombre con la pistola había recobrado algo de compostura y se acercaba rápidamente, gritando algo incomprensible. Pero a medida que las sombras parecían rodearlos, Javier sintió que algo más estaba en juego. El eco del grito, aún resonando en sus oídos, les decía que algo mucho más siniestro se estaba desvelando. Subieron las escaleras a toda prisa, sin mirar atrás, buscando cualquier salida posible. En la parte superior, el pasillo continuaba siendo tan oscuro como el resto de la casa, pero algo en el aire se sentía diferente. Era como si la mansión misma estuviera vigilando cada uno de sus movimientos. Con la pistola del hombre ahora a su espalda, el riesgo se había vuelto aún mayor. Sin embargo, de repente, el sonido de una puerta abriéndose con un fuerte chirrido les hizo detenerse en seco. En una de las habitaciones del piso superior, una puerta de madera antigua se había abierto sola, dejando que un rayo de luz iluminara lo que parecía una vieja biblioteca. A través de la rendija se veían estanterías llenas de libros polvorientos, antiguos y con cubiertas desgastadas. Algo dentro de ellos les decía que esa habitación era la clave. «Javier, allí», susurró Ana, mirando fijamente la puerta abierta, pero no había tiempo para pensar. El sonido de los pasos acercándose nuevamente les dejó claro que no podían quedarse allí. Ana y Javier se miraron, compartiendo un momento de entendimiento. No sabían qué había detrás de esa puerta, pero sentían que era su única oportunidad de escapar.
Corrieron hacia la habitación sin pensarlo, entrando rápidamente en la biblioteca. Al cerrar la puerta tras ellos, se quedaron en silencio, oyendo los pasos del hombre que se alejaban por el pasillo. La mansión se encontraba en un extraño y mortal equilibrio, y en ese momento Ana y Javier se sentían como si hubieran sido absorbidos por algo mucho más grande que ellos. Dentro de la biblioteca el aire era más fresco, pero la oscuridad parecía más densa que nunca. Un gran candelabro colgaba del techo, pero apenas iluminaba las estanterías cubiertas de polvo. Sin embargo, había algo más en la habitación, algo que llamó la atención de Javier, un gran libro. De cuero negro y cubierto de símbolos extraños, descansaba sobre un pedestal en el centro de la sala. Los símbolos brillaban con una luz tenue, como si el libro mismo estuviera vivo. Ana se acercó a él, tocando la cubierta con cautela. De repente, una serie de imágenes oscuras comenzaron a aparecer en su mente, imágenes de un ritual antiguo, de sacrificios y de un poder antiguo más allá de la comprensión humana. Los dos se miraron, aterrados por lo que ahora sabían. La mansión no solo estaba maldita, sino que era la cuna de algo mucho más terrible, algo que había estado esperando ser desatado. Javier, con la respiración entrecortada, tomó el libro en sus manos. Al hacerlo, el aire en la habitación cambió por completo. Un frío intenso envolvió sus cuerpos, y una sombra oscura se materializó en un rincón. Algo había despertado. El hombre con la pistola, ahora de pie en el umbral de la biblioteca, los observaba con una expresión de desesperación. Ya no parecía ser un enemigo, sino una víctima más de la maldición que había caído sobre la mansión. Pero antes de que pudiera decir una palabra, una risa macabra, profunda y gutural resonó en toda la casa. El tiempo se ha agotado, dijo una voz que parecía provenir de todas partes al mismo tiempo. De repente la mansión comenzó a desmoronarse. Las paredes crujieron y el techo comenzó a colapsar. La oscuridad que se había mantenido oculta por tanto tiempo ahora era imposible de contener. Ana y Javier, con el libro en mano, sabían que tenían solo una opción: correr. Sin embargo, sabían que nada de lo que hicieron, nada de lo que vivieron, podría cambiar lo que estaba por venir. En ese momento, la mansión dejó de ser un lugar. Era un portal hacia lo desconocido, hacia el fin de todo. Y el libro, sellado por siglos, había sido la llave. La oscuridad los devoró. Fin.